¿Se acuerdan de Ed, Edd y Eddy? Esa serie tan original llena de bromas, con el mejor humor de mi infancia. Y ni hablar de que el doblaje latino le agregó un toque único. ¡Claro! ¡Ay, no! ¡Pareces peibolera! ¡Ay! ¡Estoy enseñando mis partes! Estaba a punto de ponerte un billetote. Además, con innovación en su animación. ¿O alguna vez han visto que los personajes se muevan así? O sea, moverse sin moverse. Es por eso que en este video sacaremos los 26 logros de Ed, Edd y Eddy de Miss Adventures para conseguir su platino, el cual está para PlayStation 2, y en este canal nos encanta revivir nuestra infancia, por lo que al final te darás cuenta por qué este juego es tan pero tan raro. Empieza el juego con esta pantalla de carga para nada original, donde se va pintando la imagen. Mínimo le hubieran puesto un mono haciendo algo como los juegos de Tenkaichi, que hasta jugabas en las pantallas de carga. Esas sí estaban bien chilas. Está haciendo un chingo de calor. Parece que estamos a 50 grados como en Hermosillo, Sonora aparente. Por lo que debemos de recolectar hielos para hacernos unos helados. Podemos intercambiar entre los sets, agarrar cosas y aventarlas. Ahí te va la cortacésped, güey. Pero ni se movió. ¿Es inmortal el Jimmy o qué? Y bugueado también, para acabarla. Si vamos empezando, no mames. Por lo que veo, no es animal friendly este juego. Los animales son los enemigos y los sacamos volando también. Eddy puede tirar bombas de pedos y pegar unos tremendos yoyazos. No, hombre, háganlo vos de una vez a la verga y pónganlo en el Elden Ring. También podemos hacer la remángale repúngale, como en Se Vale, así con los sets para abrir los caminos. En cada nivel hay una gallina las cuales tienen huevos de Pascua, y son un logro por lo que obtendremos el primero. Ah, qué pedo, se me subió una ardilla. Se me está chupando los huevos, doble D. Ayúdame. Se supone que le debemos de aventar este gato al perro. Y nos abrió la puerta. También debemos encontrar los dos atuendos de Ed. Uno es Edzilla, un episodio bien icónico donde Ed se vuelve loco y empieza a actuar como si fuera un monstruo y a secuestrar a todos los niños del barrio. Ese es uno de mis favoritos. Y uno de armadura del episodio que se enfrentan contra los vaqueros a los cuales Ed le tiene miedo. Ambos conformados por 3 piezas cada uno. Encontramos el primer caramelo de los 40 aquí en la esquinita. Al seguir nuestro camino vemos otra hielera, pero está con Sara, la cual tenemos que ahuyentarlos, pero qué mejor que pegándole unos resortazos al Jimmy para tumbarle los peluches. Así salen corriendo y obtenemos la hielerita. Pega unos tremendos reglazos el doble D, como mi profe de la seco, la verga. Ahora tenemos que aventarle ardillas a Jimmy y a Sara por esta ventana. ¿Qué pedo? Vean la ventana. Está simulando ser 3D, pero nomás es una imagen mal recortada. ¡Qué gráficos, papá! ¡Hostia, qué buenos! Le aventamos las 3 ardillitas para que se las chinguen. Y nos metemos. Ah, cabrón, ¿qué es esta entrada? Miren cómo entro y salgo. Me teletransporto. Está poniendo más raro cada vez este juego. Encontramos moneditas para los caramelos. Y llegamos al ranchito de Rolf, donde vemos una máquina que hace carne, que nos servirá perfectamente para hacernos unos caramelos de hielo. Por lo que a Rolf le vale madre lo que querramos y nos saca patadas. Entonces le soltamos los cerdos de su corral para que acceda a prestárnosla si le ayudamos. Ahora toca corretear a los cochinitos. Un vergazo y pa' dentro. Le metemos los 3 cochinitos. Ah, pinche ardilla, verga, qué enfadosas son. Al terminar la tarea nos presta su máquina. Muchas gracias, Rolf. Y dentro del cuartito está otro caramelo, por lo que conseguimos logro por encontrar los 2 de este nivel. Al usar la máquina pasamos el nivel, por lo que obtendremos otro logro. Los Eds empiezan a hacer helado con el hielo que conseguimos, pero Ed comió de más y se le congela el cerebro al pobre. Ahora nos encontramos con que Jimmy tiene una fiesta, pero no están permitidos los Eds, por lo que la única manera de ingresar será escabullirnos por la alcantarilla. Debemos hacer que doble D nos active el puente para poder pasar. Y justo aquí detrás, otro caramelito. Lo subimos y nos abrirá el puente. Ah, no puedo con estos animales, loco. A la bestia de un reglazo rompió el tubo. Nos encontramos con esta almejandra que no sé por qué la presentan así como si fuera algo importante o un boss o algo. Nomás muerde la cabrona. Aquí detrás está una gallina que al agarrarla obtendremos otro logrito. Llegamos con Johnny, el cual anda pescando bien Agustín el vato, pero en vez de pescado saca una válvula, la cual nos hace falta a nosotros para poder salir de las alcantarillas. Le pedimos la válvula, pero Tablón quiere almejas a cambio, y al estar bajando el agua sale la besucona de las hermanas crueles, pero no nos pilla, por lo que al bajar el agua lo chantajeamos con aventar a Tablón con las almejas, y así nos entrega la válvula para abrir la puerta. Ya dentro de la fiesta de Jimmy rompemos esta piñata y salta el logro, por encontrar todos los caramelos del nivel. En el arenero de un lado encontramos la otra pieza de Edzilla. Rompemos las 3 piñatas y sale Jimmy todo agüitado porque le desmadramos su fiesta. Pero al romper la última salen las hermanas crueles, que nos quieren culiar.
y para alejarlas tenemos que aventarle los panales de abeja en la cabeza y uno que otro refrigerador en el lomo. Nos deshicimos de ellas, pero la fiesta terminó, por lo que lo único que sobraba de pastel fueron las velas, y a él le vale madre y así se las come. Recibimos otro logro por pasarnos el nivel. Hay un disque mundo abierto al estar en nuestro barrio, entre cada nivel, y en esta máquina es donde compraremos los caramelos restantes al final. En el siguiente nivel nos percatamos de que Rolf y su cabra están comiendo unos suculentos caramelos, ya que la tienda de dulces los está regalando, pero la tienda cierra en 30 minutos, por lo que tenemos que ir en chinga. Estas imágenes en los títulos eran otro pedo. Miren, se está comiendo el talco para las patas. Qué genial, loco. Vamos en chinga a la tienda, pero nos perdimos. Y aquí nos enseñan la otra mecánica de ponernos como 100 pies. Enfrente se encuentra Sara con Jimmy, y al mi rey se le pierde su muñeca, por lo que Sara nos acusará con nuestra mamá si no la ayudamos. Deja de llorar, verga. Ahorita te doy tu muñeco Chucky. Ah, no era uno, eran 3 Barbies. Después de darle las muñecas, excavamos como perrito en el arenero y encontramos la última pieza de Zilla, por lo que se desbloquea el nivel bonus. Moveremos la mesa para pasar al callejón y de este lado me pide que pasemos los 3, pero como me la pela, paso solo con doble D. Pero creo que sí los necesitaba los otros. ¿Qué hago? Si me vengo aquí cerca de ellos, ándale, listo. Sí soy el que buguea jueguitos. Rompemos un chingo de cajas con dinero y enfrente correteamos la siguiente gallina para el logro. Nos encontraremos con Kevin, que a la verga parece que es el hijo del Gigachat. Tremenda mandíbula te cargas. Debemos de tumbar todos estos botes de basura con la pelota antes de que acabe el tiempo. Pero en el siguiente lugar está una entrada llena de abejas, por lo que le aventamos estas jaulas al pelón para que las abejas lo piquen a él. Y nos encontramos con este mierdón en el piso. ¿De quién será? ¿Del tablón? Llegamos a la tienda y Eddie se come un caramelo todo hambriado el güey, pero WD le dice que esos son de muestra, son hechos con talco para pies y no se deben de comer, por lo que a Eddie se pone todo verde y le da una alergia tremenda. Así que tenemos que regresar a nuestra habitación en chinga sin que nadie nos vea, metiéndonos dentro de esta caja para pasar por el Firulais y pisar su mierda. ¿Qué quieres, pinche ardilla? ¿Me quieres vender algo o qué? Se siente como si alguien quisiera venderme algo. Pasamos al pelón y enfrente está Nas, que no sé qué chingados está haciendo, dándole comida de palomas a las ardillas. ¡Dios, qué buenos los gráficos! Tocaremos la campana para que salga corriendo y nos suelte un caramelo. Ahora enfrente está Jimmy pintando y le aventamos un cubetazo para que salga corriendo. Está muy pero muy raro tu arte, amigo. Nomás esta de la monazara está chile. Al avanzar nos encontraremos con las divinas. Miren cómo se está comiendo el caramelo. Parece que le está haciendo otra cosa al cochino. Nos meteremos al arbusto para pasar desapercibidos y cerca de ellos les aventamos una bomba de mierda para que salte el logro de todos los caramelos en este nivel. Y al pasarnos el nivel, otro logrito. Llegamos por fin a nuestra habitación, pero los morros nos descubren y nos empiezan a tomar fotos y a burlarse de Eddie por caer en su broma. Ahora iniciaremos el primer nivel bonus, construyendo Etrópolis, la cual es una ciudad de cartón, y es el momento cuando Ed se vuelve loco creyéndose un monstruo, por lo que empezamos destruyendo todos los edificios y los tanques que nos disparan. Al abrirnos paso recolectamos los 2 caramelos para conseguir el logro. Este nivel la verdad está muy cortito, y solo es destruir los edificios, aventar a los tanques y no hay nada más que hacer. Al final del camino nos encontraremos con el boss, que son las hermanas crueles versión monstruo chupacabras con 3 cabezas. Nomás le faltaba tirar rayos láser, pero en vez de rayos láser nos están tirando a besos. Debemos de esquivarlos y aventarles estas cosas del suelo. Al vencerlas, salta Logrito, y como era de esperarse, Ed hizo su tremendo desmadre. En el siguiente nivel nos damos cuenta de lo fabuloso que son los parches de Rolf, por lo que quién no querría uno, así que debemos pasar todas sus pruebas. Pero Kevin hará lo imposible para impedirlo. Pasamos todos los obstáculos y uno en particular es pegarle cabezazos a Jimmy, como si fuera un topo. Le regresaremos la energía a la puerta con estas 4 celdas, las cuales al abrirse estará la gallina, que al agarrarla tendremos siguiente logro. Ahora Rolf quiere que peleemos contra su cabra Víctor, y con Ed le pegamos unos cabezazos para sacarla volando al agua. Al llegar con Kevin, el siguiente reto es ganarle en una carrera, por lo que salimos en chinga con el arremángale repúngale, y justo aquí a la derecha se encuentra el otro caramelo. Lo agarramos y aún nos da tiempo para seguir corriendo, y así ganarle al biker ese, por lo que pasamos el nivel. Pero nos faltó un caramelo en este nivel, el cual está detrás de esta puerta, que se abrirá solamente ingresando las celdas por color: azul,
verde, naranja y el último rojo. Miren, aquí está atrás. Entonces repetiremos el nivel para abrir la puerta y conseguir logro por todos los caramelos aquí. Por fin pasamos todos los obstáculos que nos puso Rolf y nos hemos ganado el parche. Pero solo hay uno y somos 3, por lo que a Eddie le vale madre eso y lo quiere para él. Aquí vemos a un egoísta en su máximo esplendor. Pero Rolf, para ser justos, lo parte en 3 y los entrega a cada uno pero roto. El siguiente nivel es una estafa de Eddie, el cual escondió al conejito de Jimmy en la casa abandonada, que al entrar en realidad piensan los sets que está embrujada, pero son las hermanas crueles las que están haciendo todo ese escándalo. Y si piensan que no estaban locas, nomás escuchen cómo se ríen. Este nivel son muchos puzzles que tenemos que resolver y como no te dicen nada ni qué hacer, ahí estuve buen rato dando vueltas y pegándole a todo. Por ejemplo, te señalan a esta tele que no tiene nada que ver, mientras lo importante es la válvula de la izquierda. Encontraremos la gallina en el sótano y obtendremos logro. Al igual que encontrar los 3 caramelos del nivel, salta el logrecito. Después de entregarle a cada hermana cruel las cosas que nos pedían, desactivaremos la sierra para salvar el conejo de Jimmy, por lo que terminaremos pasando el nivel. Salimos de la casa un poco traumados y recuperamos al conejo, pero lo habían dejado como el freezer bien mocho por la mitad. No puede ser. Así que no recibimos la paga. Hey, you owe us a quarter. En el último nivel, Eddie encuentra un repertorio de caramelos, pero al abrirlos se da cuenta que no están, solo un pedazo de mapa que nos dirá dónde ir para encontrarlos. Debemos de recolectar las piezas perdidas del mapa, por lo que primero nos cargaremos a todos estos perritos con moño para poder abrir la puerta a gusto. Enfrente está el Johnny que quiere agarrar nuestra pieza, pero lo sacamos volando. ¡Quítese a la verga! Animal friendly el juego, ¿no? Nos encontraremos con la última gallina por este camino que está bien resbaloso, y al agarrarla tendremos el último logro de los huevos. Ahora Jimmy tiene la otra pieza del mapa, qué casualidad, por lo que tenemos que llevarle un caramelo que está ahí en la tierra ya todo cochino con hongo, yo creo, por este otro camino todo resbaladizo, para entregarle el caramelo que resultó ser un huevo de arañas. Pero para acabarla de chingar, la pinche cabra del Rob se está comiendo nuestro último pedazo de mapa, por lo que tenemos que aventarla fuera del círculo y nos daría el mapa. Pero para obtener el caramelo debemos de tumbarla 3 veces. Y mientras me puse a caminar y bugueé el juego porque andaba con Ed abajo del agua nadando. Entonces matamos... Oh, fuck. Aventamos a Víctor fuera 3 veces para obtener el caramelo escondido. Más adelante las crueles nos capturan y debemos de escapar de ellas, por lo que enfrente de este arenero obtendremos el logro por desbloquear el nivel bonus al encontrar el conjunto de robot, y otro más por encontrar todos los caramelos del nivel. Ahora sí, el último boss son las hermanas crueles tirándonos unos besotes por todas partes, y para acabarla un montón de ardillas por todos lados estorbándome. Desactivaremos la corriente del agua para tumbarle su estructura y salir huyendo con los caramelos, pero nos damos cuenta que no hay salida, por lo que nos la pelamos y nos tendremos que casar con ellas. Es así como se termina el juego y solo nos queda el nivel bonus, el cual es el enfrentamiento de los robots vaqueros del espacio, que terminan aniquilando a Ed, y usaremos a solo 2 personajes. Miren, tienen a Jimmy clonado. ¿Para qué lo quieren si no sirve para nada ese güey? Al pasar todo el camino de robots, que nomás es ir abriendo puertas, rescatamos a Ed, y más adelante está el boss robot vaquerón. Antes de pelear, a un lado está el último caramelo, por lo que obtendremos logro, y otro más por derrotar al robot. Durante nuestra travesía en el juego conseguimos todas estas monedas, y lo último que nos queda hacer es comprar los caramelos restantes, y después de comprar 7 obtendremos logro. Pero llegó un momento en el que los caramelos costaban más dinero y no tenía el suficiente, por lo que me puse a farmear en el último nivel. Solo sigan esta ruta, rompiendo las cajas de aquí, de acá, de allá, abren la puerta y hay muchas más cajas, y reinician el nivel, y así 4 o 5 veces ya la tendrán. Y al comprar todos los caramelos, que el último fue el de Japón, recibiremos el logro final, y así por fin obtener el platinazo de este juego tan pero tan rarísimo pero divertido.